Buenos días, nosotros somos el set 7 y vamos a explicar el experimento 7, que consiste en la revisión de los reflejos, utilizando lo que sería el martillo en este caso. Vamos a evaluar 3 reflejos monosinápticos, el patelar, equiliano y bicipital. Cada uno de estos va a seguir lo que es un arco reflejo. El estímulo va a activar lo que es un receptor, la señal va a viajar por una vía aferente hacia la médula espinal y se va a integrar en un segmento específico. Esto al regresar va a hacer que la vía eferente hacia el músculo efector y según lo que aprendimos en fisiología, este es un reflejo rápido porque es de una sola sinapsis. Como la compañera lo dijo, nosotros vamos a tener 3 experimentos. El primer experimento de ellos va a consistir en el reflejo patelar, que el reflejo patelar o rotuliano es un ejemplo de reflejo miotático. Este se produce como una respuesta al estiramiento repentino de un músculo. Este tipo de reflejo está mediado por un arco de reflejo monosináptico, que es uno de los más simples y rápidos del sistema nervioso. Su función fisiológica de este reflejo es contribuir al mantenimiento del tono muscular y de la postura, actuando de forma automática para resistir a cambios súbitos en la longitud muscular. Prosiguiendo con el segundo experimento, que es el aquiliano, el reflejo aquiliano es una reacción involuntaria que ocurre cuando golpeamos suavemente el tendón de Aquiles, que está ubicado posterior en el tobillo. Este estímulo hace que los músculos de la pantorrilla, como el gastrocnemio o el sóleo, se contraigan. Por ende, producen que el pie apunte hacia abajo. Es un reflejo controlado por la médula espinal, principalmente a nivel de las raíces nerviosas S1 y S2. Y su evaluación ayuda a los médicos a comprobar si el sistema nervioso funciona adecuadamente en esa zona. Como último experimento tenemos el reflejo bicipital que se da a nivel cervical C5-C6. Es un reflejo monosináptico que evalúa el nervio músculo cutáneo y los segmentos medulares, como ya había mencionado, cervical 5, cervical 6. Al golpear el tendón, el bíceps y los usos musculares envían una señal a la médula espinal que regresa por la vía motora, provocando contracción del bíceps y flexionando el codo. Una respuesta disminuida sugiere lesión periférica, una exagerada, una lesión central. A continuación vamos a poner en práctica los 3 experimentos. El primero sería el patelar, el segundo experimento sería el aquiliano y por último el tercero sería el bicipital. Estoy observando si la respuesta es simétrica en la extremidad y si la intensidad es normal. Si es débil podría ser hiporreflexia y si es exagerada, hiperreflexia. También veo si la respuesta es rápida o hay retraso, lo que puede indicar un problema neurológico. Y continuando con los experimentos pasamos al aquiliano. En este caso el estímulo viaja por el nervio tibial hacia S1 y S2 y la respuesta es la flexión plantar. Continuando con el bicipital, aquí el estímulo viaja por el nervio musculocutáneo hacia C5 y C6, provocando contracción del bíceps. Cuando nos referimos a la hiporreflexia, se refiere a una respuesta refleja disminuida o débil, es decir, el estímulo llega al músculo, pero la contracción resultante es muy leve o casi no se percibe. Esto suele deberse a que muchas alteraciones en la motoneurona inferior, como es en la lesión de la médula espinal a nivel del asta anterior, o en la raíz nerviosa o en el propio nervio periférico. También puede presentarse en problemas de la unión neuromuscular o del músculo mismo. En términos clínicos, cuando exploramos con el martillo de reflejos y la respuesta es mínima, pensamos de que puede ser una afectación de este tipo. Cuando hablamos de la hiperreflexia, esto ocurre cuando la respuesta refleja está demasiado exagerada o es mucho más intensa de lo que uno espera. Puede también observarse con un estímulo leve, la contracción muscular es brusca, amplia o incluso sostenida. Esto generalmente se puede deber a lesiones en la motoneurona superior, o sea, en las vías descendentes que vienen desde la corteza cerebral o el tronco encefálico hacia la médula espinal.
Esto normalmente las vías ejercen un efecto inhibidor sobre los reflejos. Cuando se dañan, esa inhibición pierde y los reflejos quedan libres, generando respuestas desproporcionadas, a lo que llamamos que son exageradas. La hiperreflexia suele acompañarse de otros signos como el clonus o el reflejo del Babinski positivo, que también son orientadas hacia una lesión de la vía piramidal. La normoreflexia, por otro lado, nos referimos que es la respuesta refleja considerada normal, la que se espera encontrar en un individuo sano. Significa que el arco reflejo está íntegro, que tanto las neuronas sensitivas, la interneurona, la motoneurona y la fibra muscular están funcionando adecuadamente. Aquí el reflejo no está ni tan aumentado ni tan disminuido, lo que refleja un equilibrio entre las vías excitatorias e inhibitorias. En el reflejo bicipital, cuando golpeamos el tendón del bíceps, el antebrazo hizo una ligera flexión. El receptor, el uso neuromuscular del bíceps braquial, nuestra clasificación, mecanorreceptor del estiramiento, la vía de transmisión, fibras aferentes por el nervio músculo cutáneo, el centro de integración de médula espinal de segmentos de C5 a C6. Y la adaptación es lenta, igual que en los otros reflejos metáticos. El efector es las fibras musculares del bíceps braquial que se contrajeron. Además, este reflejo es clínicamente muy importante porque evalúa la integridad de C5 a C6. Con respecto al reflejo aquileo, le dimos un golpecito al tendón de Aquiles, lo que estiró el tríceps sural. El pie hizo una flexión plantar clara. El receptor es el uso neuromuscular del músculo gastrocnemio y el sóleo, que detecta el estiramiento. O sea que el receptor es el uso neuromuscular, la clasificación es mecanorreceptor, específicamente de estiramiento. Su vía de transmisión es por vías aferentes tipo la que viajan por el nervio tibial hacia la médula espinal. Su centro de integración es la médula espinal a nivel de S1 y S2. Su adaptación es baja porque los usos son receptores tónicos, mantienen la descarga mientras dure el estiramiento. Y su receptor efector final, fibras extrafusales del músculo gastrocnemio y el sóleo, que responden con contracción. Y finalmente tenemos el rotuliano. Cuando golpeamos el tendón patelar se estira el cuádriceps y la pierna hace extensión brusca. El receptor es el uso neuromuscular del cuádriceps femoral. Su clasificación es mecanorreceptor. Su vía de transmisión son fibras aferentes, las que viajan por el nervio femoral. Su centro de integración es la médula espinal, segmentos de L2 a L4. Su adaptación es lenta y su efector son las fibras del cuádriceps femoral. Observamos que el reflejo patelar derecho fue más intenso. Según esto, la teoría dice que podría indicar una hiperflexia por lesión de motoneurona superior o una facilitación de control central. En cambio, si no hubiera respuesta, pensaríamos en una lesión periférica o en el arco reflejo. En base a nuestros experimentos del tendón de Aquiles y el bíceps, podemos concluir que el reflejo aquiliano da una respuesta normal a la integridad del nervio tibial y raíces S1 y S2, así como un buen funcionamiento del arco reflejo correspondiente. Y en el bíceps podemos indicar una respuesta normal del nervio músculo cutáneo y sus raíces de C5 a C6, confirmando la función adecuada del arco de reflejo. Muchas gracias. Y para finalizar nuestro video, recordemos que los reflejos neurológicos tienen gran importancia clínica porque permiten valorar de manera rápida y sencilla la integridad del sistema nervioso. Su exploración orienta al diagnóstico localizando la lesión, ya sea en motoneurona inferior cuando hay hiporreflexia o arreflexia, o en motoneurona superior cuando se presenta hiperreflexia, como ocurre en lesiones medulares o accidentes cerebrovasculares. Además, recordemos que sirven para monitorear la evolución de enfermedades como neuropatías diabéticas o esclerosis múltiple.
identificar emergencias neurológicas a través de reflejos patológicos como el signo de Babinski y evaluar el estado funcional del sistema nervioso en la práctica clínica mediante los reflejos tendinosos, superficiales y patológicos. Y eso se convierte en una herramienta fundamental en exploración física neurológica.